Amén, aleluya. Buen día, hermanos, espero que estén pasando muy bien. Una vez más estamos aquí para dar una enseñanza más para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hoy traigo un tema que se llama Jesús se da a conocer más allá de la tumba. Y quiero compartir esto porque muchas veces no entendemos la labor de nuestro Dios, aunque tengamos a veces mucho tiempo ya en la iglesia o que le hayamos dado nuestra vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, quiero compartir contigo esta verdad que es la labor del Señor Jesús, que ya anticipadamente, ¿verdad?, la había dado a través de la palabra de nuestro Dios, como en el libro de Juan 14, 21 y 23. Voy a leer estos versículos para que estén como base en nuestra enseñanza y podamos nosotros entender un poquito más la labor de nuestro Señor, que todo lo que aconteció ya había sido establecido, ya había sido profetizado por la palabra de Dios, y es por eso que mi deseo es de que toda esta enseñanza sea para nuestras vidas una base. Quiero compartir contigo algo que estos 40 días, ¿verdad?, estaremos ayunando para la honra y la gloria del Señor, ¿verdad? Ahorita como no nos estamos reuniendo como iglesia, tal vez tengas tú una petición de oración. Al final se va a estar presentando la información de la iglesia, la locación, ¿verdad?, los servicios, ¿verdad? Se va a proveer también un número de teléfono donde tú vas a poder conectarte con la iglesia, ¿verdad? Y también así, de esta manera, ¿verdad?, vamos a poder orar por ti, cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea, ¿verdad?, el problema. Vamos a estar orando, levantando tu vida en oración por ti y por tu familia, ¿verdad? Aunque oramos por la familia de la iglesia, ¿verdad?, por las familias, los hogares, ¿verdad? Pero también sabemos que hay más vidas que se conectan a mirar los mensajes. Entonces, ¿verdad?, el deseo es de que sientas la libertad de llamar, de conectarte con la iglesia y de poner tu petición, ¿verdad? Y de esa manera vamos a todos unidos estar orando, ¿verdad?, por las peticiones que estén pasando los hermanos, ¿verdad?, ya sea de la iglesia o que estén fuera de la iglesia. Amén. Quiero compartir contigo este verso de Juan 14, verso 21, ¿verdad? Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice así la palabra de nuestro Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Aquí está hablando algo, ¿verdad?, antes de su muerte, ¿verdad? Pero está hablando y está sacando a la luz que él se iba a manifestar de una manera totalmente especial a cada vida, de una manera personal, en una esfera totalmente espiritual, ¿verdad? Entonces observamos aquí que el Señor hace una correlación entre amarlo a él y el obedecerlo. O sea que amar a Cristo significa guardar sus mandamientos. En el verso 23 de Juan 14 dice esto: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No está hablando que va a venir y va a estar junto de nosotros. Dice, va a venir y va a ser morada en nosotros, dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros guardar esos mandamientos que muchas veces no los conocemos, ¿verdad? O a menos que escudriñemos las escrituras para descubrir cuáles son dichos mandamientos, ¿verdad? El Señor le dijo a sus discípulos o a la gente que le rodeaba en Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella se encuentra la vida eterna, ¿verdad? Y aparte de eso dijo, y ellas dan testimonio de mí. O sea que la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a leerlas, ellas hablan de Él, porque Él ha sido desde el principio, ¿verdad?, la clave
de toda la escritura, cuando uno entiende que el Señor es la clave, entonces es ahí cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a entender verdaderamente la palabra de nuestro Dios. Entonces, la labor del Señor Jesucristo no terminó en la cruz del Calvario, sino que da inicio a una labor más gloriosa que es interna en el corazón de cada persona. Quiero hacer una oración junto a ti, donde quiera que estés ahí en casa. Quisiera que cerraras tus ojos y que le dijeras al Señor que este mensaje sea de bendición para tu vida, ¿verdad? Así como lo ha sido para mi vida, ¿verdad? Que también lo sea para ti, ¿verdad? Porque yo sé que cuando Dios mira el deseo de su pueblo, cuando Dios mira el deseo de cada vida, de cada persona, Él comienza a revelarse, Él se da a conocer. Amén. Es por eso que el tema de este mensaje se llama Jesús se da a conocer más allá de la tumba. Gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso en el cual podemos nosotros confiar confiadamente y venir delante de ti y ofrecerte todas nuestras vidas, todos nuestros problemas, todo lo que nos achaca, todo lo que nos duele, todos aquellos problemas que están pasando a nuestro alrededor. Y tú eres el Dios que nos trae, Señor, esa paz. Permite que tu palabra este día sea de beneficio para mí y para tu iglesia. Dame palabras claras, dame palabras de poder, dame palabras que vayan al corazón de tu pueblo, que sean una instrucción divina. Señor, que tus planes, Señor, sean revelados a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Bueno, la labor de nuestro Señor Jesucristo es la de darse a conocer internamente a las vidas de sus discípulos. Después de que Él murió, ¿verdad? Él comenzó la tarea o la labor, ¿verdad?, de presentarse a ellos de una manera personal, tomando como base las escrituras y dar a conocer el reino de nuestro Dios más allá de la cruz, donde Jesús es el Rey, donde Él es el Señor. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se estaba acercando a mirar, ¿verdad?, que estaba acercándose el día del sacrificio, ¿verdad? Él sabía que después de ahí vendrían momentos gloriosos donde, ¿verdad?, Él iba a poder a relacionarse no solamente con sus 12 discípulos, sino con todo aquel en toda la tierra, ¿verdad?, en todas las naciones de la tierra que tuviera, ¿verdad?, o que creyera en Él, o que tuviera el deseo de escudriñar la palabra de Dios y que sus ojos fuesen abiertos para que mirara la necesidad que hay en su corazón. Es por eso que todo comienza con el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque es ahí donde el Señor Jesucristo se da a conocer. Quiero que veamos un ejemplo donde Jesús se revela a sus discípulos. A dos de ellos está en esta historia, ¿verdad?, o este relato, ¿verdad?, porque fue algo verdadero, algo real. En Lucas 24, ¿verdad?, del 13 al 32, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, pero tú en casa lo puedes leer para que tengas esa información y Dios pueda trabajar en ti, Dios pueda hablarte, Dios se pueda revelar a tu vida, ¿verdad? Ahí en casa tú vas a poder tener mucho tiempo para leerlo, todo el capítulo de Lucas 24, ¿verdad? Pero en el verso 18 habla de que uno de los discípulos era Cleofas, ¿verdad? El otro acompañante no es mencionado, pero nos dice la palabra que ellos iban camino a Emaús, ¿verdad? Y ellos tuvieron el privilegio, ¿verdad?, de oír las palabras del Señor Jesucristo, las palabras de Cristo resucitado, explicándoles la palabra escrita, o sea, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Al explicarles el Señor Jesús, les dio la clave para entender las Sagradas Escrituras, porque el mismo Señor Jesús es el tema de todas las Escrituras. Todas las Escrituras, ¿verdad?, hablan de Él desde el Génesis, ¿verdad?, Éxodo, Levítico, ¿verdad?, Números, Deuteronomio, todo el Antiguo Testamento hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando
aquellos dos discípulos del Señor Jesús venían de Jerusalén camino a Emaús, nos dice la palabra de Dios que ellos iban platicando acerca de los acontecimientos que habían sucedido en Jerusalén, cómo Jesús había, ¿verdad? Totalmente había sido asesinado, ¿verdad? Y ellos dice que iban platicando de estas cosas y que el Señor Jesús, ¿verdad? Se les apareció en el camino. El camino de Jerusalén a Emaús son 11 kilómetros de distancia, y esas distancias caminando a un paso moderado se recorre aproximadamente en 2 horas. Entonces prácticamente en estas 2 horas el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de predicarles y de recordarles las Escrituras, cómo era necesario que el Cristo, el Mesías, ¿verdad?, fuese sacrificado y crucificado en una cruz. Es por eso que en Lucas 24, ¿verdad?, narra todos estos hechos y cómo estos discípulos venían tristes, venían sin ánimo. Yo me imagino que estos dos discípulos, ¿verdad?, de estar en Jerusalén, y como ya su Mesías, su líder, había totalmente sido asesinado, yo pienso que ya iban camino a tomar sus vidas que antes tenían. Tal vez uno iba a cultivar la tierra, otro tal vez iba a ir a de pesca, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, sabemos por la Escritura que después de la cruz, el Señor iba a comenzar la obra más gloriosa, ¿verdad? Porque iba a ser una obra ya personal entre Él y cada vida, cada persona, donde la relación iba a ser tan personal, donde cada persona iba a poder experimentar la gloria de nuestro Dios. Es por eso que en el verso 25 de Lucas 24, cuando Él se acerca y comienza a platicar y les pregunta y les dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El verso 26 dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. En el verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es aquí donde te digo qué privilegio tuvieron estos dos discípulos de que el Señor Jesús les enseñase lo que la palabra de Dios, las bases de la palabra de Dios, que son bases no solamente para el que cree, sino para aquel que no cree, porque al momento de que comienza a leer la palabra de Dios, ¿verdad?, su fe comienza a crecer, su fe comienza a desarrollarse, porque dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, Cristo les dio a ellos, ¿verdad?, la clave de todas las Escrituras, porque Él era la clave de todas las Escrituras, y todas las Escrituras apuntaban hacia que un día Él iba a ser sacrificado como el Cordero Pascual. Es por eso que Cristo le dio el cumplimiento al orden profético de Dios, y aún lo sigue haciendo de una manera muy especial, porque lo sigue haciendo hoy en estos días con personas totalmente comunes y corrientes como tú y como yo, ¿verdad?, que un día, ¿verdad?, nos hablaron de Cristo, ¿verdad?, y un día le creímos, ¿verdad?, y dimos nuestra vida, ¿verdad?, y en un momento especial el Señor vino y hizo ese milagro. ¿Qué hizo con aquellos discípulos? En el verso 31 de Lucas 24 dice que después de que el Señor Jesús les estaba hablando la palabra y que llegaron a Emaús, ¿verdad?, y que entraron a cenar, dice la palabra de Dios que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Trayéndolo a este tiempo, ahora mucha gente sabe de Jesús. Han escuchado tantos mensajes acerca de Él, pero de alguna manera no han entendido que Jesús siempre ha estado ahí en los momentos difíciles.
¿verdad? Muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Y creemos que el Señor no está con nosotros, pero la verdad, que lo que dice la palabra de Dios, que sí Él está con nosotros, ¿verdad? O sea que los problemas muchas veces, ¿verdad? Del momento nos impiden ver más allá de lo que estamos mirando, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas veces el problema que estamos pasando, digamos ahora con esto del coronavirus, ¿verdad? Muchas veces solamente nos cegamos a mirar la circunstancia, ¿verdad? Lo que estamos padeciendo, pero realmente, ¿verdad? Si podemos mirar más allá de lo que la palabra de Dios enseña, que el Señor Jesucristo puede tener una relación en cada hogar, en cada casa, en cada familia. O sea que se cerraron las iglesias, pero se abrió una iglesia en cada casa, en cada hogar, donde el Padre es ese sacerdote, donde el Padre, ¿verdad?, es el que se levanta y comienza a orar por su familia, comienza a orar, ¿verdad?, por sus hijos, por toda su familia, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que hay hogares sacerdotales donde, ¿verdad?, el líder de la casa se levanta y ese es el líder sacerdotal, porque ese es el que levanta un altar para Dios. Y ahora que este lugar, ¿verdad?, no hay, ¿verdad?, como miramos ahora, no hay músicos, ¿verdad? No hay, aquí las sillas están vacías y es bien extraño, ¿verdad?, predicar, ¿verdad?, sin los hermanos aquí presentes, ¿verdad? Pero yo sé que detrás de cámaras, ¿verdad?, hay ojos, hay corazones, hay hogares, hay familias escuchando, ¿verdad?, el mensaje de salvación. Y que ahí la iglesia de Cristo sigue caminando, que ahí la iglesia de Cristo sigue conquistando, porque para esto ha aparecido nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Amén. Así es de que debemos enfocar nuestra mirada, ¿verdad?, no en los problemas, sino en Cristo Jesús. Amén. Si te das cuenta que en el verso 17 de Lucas 24, el Señor les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué están tristes? ¿Verdad? Muchas veces las circunstancias nos traen, ¿verdad?, estrés, nos traen, ¿verdad?, angustia, temor, nos traen ansiedad, ¿verdad?, y traen tristeza, ¿verdad? Esto sucede al enfocar nuestros ojos en los hechos negativos del momento, ¿verdad? Por eso es que muchas veces nos sentimos desanimados, sin ganas de seguir adelante, sin ganas, ¿verdad?, de darle continuación a la misión o a la visión que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces es ahí cuando nosotros necesitamos de un milagro, el mismo milagro que el Señor Jesucristo hizo con aquellos dos discípulos, de que sus ojos fuesen abiertos. Ese mismo milagro es el que necesitamos nosotros ahora, de que nuestros ojos sean abiertos y miremos a través de la palabra, a través de las escrituras, ¿verdad?, las verdades eternas. Que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo y que el llamado que un día nos hizo sigue totalmente vigente, que todavía la voz de Dios todavía sigue haciendo eco en nuestros corazones, que si un día nos dijo: ven, hijo mío, ven, hija mía, ¿verdad?, que tengo algo especial para ti, esa voz todavía sigue vigente. Es por eso que necesitamos ese milagro, ¿verdad?, al igual que aquellos dos discípulos, ¿verdad? Es ahí donde Cristo se da a conocer más allá de la tumba. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a tener una relación personal con tu vida. Es ahí cuando comienza lo maravilloso, ¿verdad? En el verso 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos, ¿verdad? Es aquí, después de escuchar el mensaje, o después de escuchar mensaje tras mensaje, ¿verdad?, en un momento particular, ¿verdad?, se abren, ¿verdad?, nuestros ojos
y el Señor Jesucristo se revela a nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado este mensaje tras mensaje de verdad, ¿verdad? Y como que solamente los escuchamos por escucharlos, pero no hay esa necesidad interna de conocer más allá, ¿verdad? La otra esfera, solamente miramos en lo natural, pero hay otra esfera que es la esfera espiritual, que es la más importante. Ese es el milagro que nosotros necesitamos, de que la esfera espiritual sea revelada a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando Dios comienza una obra maravillosa y gloriosa en cada uno de nosotros, en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Y es por eso que donde quiera que estemos, o sea, como en estos tiempos, la iglesia se pudo haber cerrado, pero en cada hogar, ¿verdad? Se está abriendo un hogar sacerdotal donde están leyendo la palabra de Dios, donde están doblando rodillas, ¿verdad? Donde están buscando la dirección de Dios, ¿verdad? Y tal vez si hubo momentos difíciles en su vida donde fallaron a Dios, ¿verdad? También le están diciendo, Señor, perdónanos, ¿verdad? Es el tiempo que nos vamos a levantar para darte honra y gloria. Amén. Así es de que esperamos, ¿verdad? Que Dios haga milagros en las vidas y que el Espíritu Santo tenga libertad en cada una de nuestras vidas. Así como necesito yo que el Espíritu Santo tenga libertad en mi vida, también en ti, en la iglesia. Amén. Que nuestro ayuno estos 40 días tenga un propósito, ¿verdad? Que nuestros ojos sean abiertos para mirar las verdades eternas que Dios ha dejado en las Sagradas Escrituras. O sea, el ayuno que hemos emprendido desde el domingo pasado, amén, que ese ayuno tenga un propósito, ¿verdad? Pero con una base bíblica. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos para conocer más de Cristo Jesús, para conocer más de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hay unos puntos que quiero compartir contigo, ¿verdad? Que para mí han sobresalido hoy en este día, ¿verdad? Al estudiar la palabra de Dios, al preparar este mensaje, ¿verdad? Y el primer punto es que Cristo no se quedó en la tumba, sino que Él se levantó victorioso. En Lucas 24:5, cuando las Marías fueron a buscar al Señor, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Lucas 24:5, que un ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea que Cristo no se quedó en la tumba. Él se levantó victorioso de entre los muertos. Otro punto que yo miré en esto es que Cristo nos enseña un reino donde Él es el rey, donde Él es nuestro Señor. Amén. Y otro punto, ¿verdad? El tercer punto, todas las escrituras en unidad hablan de Él. Cuando nosotros entendemos esta clave, podemos entender más la palabra de nuestro Dios. Entonces podemos ser totalmente, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Firmes en la palabra en nuestra fe, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de un hombre, ¿verdad? Que se llamaba Coré. No, se me fue ahorita. Pero de un profeta, Balaam, ¿verdad? El profeta Balaam, ¿verdad? Este profeta, ¿verdad? Era un hombre que no era firme, como que si le faltara la espina dorsal, porque él no se podía parar recto en su fe. Que cuando vino, ¿verdad? Alguien a ofrecerle algo, él pudo cambiar la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Nos ofrecen un mejor trabajo, nos ofrecen, ¿verdad? Una visitación de un familiar o un juego o lo que sea, ¿verdad? Y no somos personas firmes, que no tenemos una columna vertebral firme. Y entonces nos hace fácil cambiar la gloria de Dios, ¿verdad? Por cualquier momento pasajero. Pero cuando nosotros tenemos bases en la palabra de Dios, nosotros podemos ser hombres firmes, firmes en nuestras decisiones que un día tomamos para seguirle a Él. Entonces, todas las escrituras en unidad hablan de Él. Otro punto, número 4, que Cristo vino a cumplir
un orden profético. En Lucas 24:27, eso es lo que nos dice, que la palabra de Dios da testimonio de Él, que Él es el cumplimiento, ¿verdad?, de todo lo que las palabras de Dios desde el principio estuvo hablando acerca de Él. Y número 5, ¿verdad?, el otro punto, Cristo sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros. O sea que si aquellos 2 discípulos, el Señor les abrió los ojos, ¿verdad?, nosotros también podemos ser, ¿verdad?, totalmente esos hombres que nuestros ojos sean abiertos. No importa a mí, ¿verdad?, en lo personal, que me diga que soy un insensato. Vale la pena la regañada. Vale la pena que me diga, ¿verdad?, que soy un tardo de corazón. Pero yo sé, porque en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Eso quiere decir que todas las escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todas en unidad hablan de Él. Y es por eso que la resurrección, la obra de nuestro Señor Jesucristo más gloriosa es cuando se da a conocer más allá de la tumba. Quisiera orar por ti, porque tal vez hemos pasado por momentos difíciles donde nuestros ojos se han nublado. No hemos podido mirar las grandes glorias de nuestro Dios, las grandes intervenciones de nuestro Dios. Quiero orar por ti. Padre, que estás en gloria, yo te pido, Señor, por tu iglesia. Te pido por los hogares, por esos padres de familia. Señor, que tú, Señor, abras sus ojos espirituales, así como se los abriste a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, y como ellos en ese mismo instante se levantaron de donde estaban cenando, de esa mesa, y volvieron a Jerusalén para retomar una vez más el llamado, la misión. Así te pido, oh Dios, por las vidas, oh Dios, de tu iglesia, para que tú, Señor, todo aquel, Señor, que ha estado aquí, Señor, escuchando tu palabra, mensaje tras mensaje, Señor, sus ojos puedan ser abiertos, Señor, y en su corazón, en lo más profundo, pueda haber ese deseo, Señor, de volver a ese cambio de vida, a ese lugar donde se para en la brecha para darle continuación a la misión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios. Te pido por toda, Señor, el liderazgo de esta iglesia. Te pido por nuestros pastores, Señor. Te pido por los pastores, oh Dios, de la juventud, Señor, de los niños. Que tú les des palabras de fe, que tú les des palabras de bendición. Gracias, oh Dios. Te pido, Señor, por toda la iglesia Lightgate y por todo aquel que va a estar detrás de cámaras, oh Dios, Señor, mirando, porque yo sé, Señor, que tu palabra irá a lo más profundo de su corazón y su vida, Señor, será transformada y cambiada por el poder de tu palabra, porque tu palabra es fiel y es verdadera. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, hermanos. Bueno, estaremos presentando la información de la iglesia para que si tú tienes una pregunta, si tú tienes, ¿verdad?, quieres compartir, ¿verdad?, un testimonio, quieres pedir oración, ¿verdad?, llames, ¿verdad? Y va a haber alguien, y si no puedes dejar ahí tu testimonio, puedes dejar ahí, ¿verdad?, tu petición, ¿verdad? Y nosotros estaremos orando para que Dios obre de una manera poderosa. Que el Señor te bendiga y que te llene de bendiciones. Nos miramos aquí en la próxima. Que tengas una feliz semana. Amén y amén. Dios te bendiga. Bendiciones.